Y la verdad es que sí está bueno el reconocimiento, que empiecen a descubrirme. Inclusive hay gente que no sabía que yo existía. De hecho pasó con Los Chiquititos, que mi personaje pegó en Los Chiquitos porque yo tengo hijos chicos y al ir al cole era el Goat o la puta cabra, no sé qué. Desde que tengo uso de razón, mi viejo me espera con una chata, que era o un rastrojero o una F350 o no sé, diferentes camionetas, porque era siempre camioneta y yo odiaba que tuviera camioneta, que en el teatro nunca me habían visto. Claro. Y al verme hacer lo que hago, no lo podían creer. Cuando salí me dijeron, sos un superhéroe, pa. Estás re loco. ¿Te sentías grande en ese momento o no? No. Siempre... ¿Cuándo te sentiste grande? No sé, creo que ¿Todavía no? El no es algo que me fortalece. Sí. Es algo que me enciende. Y siempre me dijeron que no. En muchos aspectos de mi vida. A nivel amoroso, a nivel amistad, a nivel laboral. Estuve repleto de no. Y ese no siempre hizo que me preguntara, ¿y por qué no? Desde ahí hasta Cordio Callao yo iba llorando, porque hacía el espectáculo para 5 o 6 personas. Claro. Yo decía, no puedo más, esto no es para mí. Yo necesitaba que alguien me escuche, que alguien entienda cómo yo siento esta vocación hermosa que me atraviesa y ocupa cada rincón de mi ser. No es solamente una clase de actuación. Es el arte puesto en función de mejorar una vida. Bienvenidos a Mil Vidas, mi nombre es Nilda Sarli y el invitado de hoy es alguien que admiro mucho, quiero mucho y estoy muy feliz por el momento que está atravesando. Él es músico, es guionista, es actor, tiene una escuela de teatro, brilló en millones de series y es una persona que siempre trabajó y nunca bajó los brazos. Bienvenido, Ariel Staltari. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme, te quiero mucho, gracias. Y gracias por la presentación, porque lo primero que dijiste fue músico. Y bueno así mirá, comenzó. Mirá, está marcado no en mi sabía. piel. ¿Cuánto hace de ese tatuaje? No, es un tatuaje de hace hará 18, 19 años, ya la tinta está media... Ya está ahí. Sí, hay que retocarlo. ¿Cómo se llamaba la primera banda? Perros de la Noche. ¿Y qué hacían? Rock. Y hacíamos rock and roll de garage, cuadrado, sucio y primitivo. ¿Y te seguís juntando a tocar con ellos? No, ya no con ellos, de vez en cuando despunto el vicio ahí con algunos amigos, con Bruno mismo también que toca, bueno, y con algunas personas ahí que van apareciendo, uno se sienta y viaja un rato, ¿no? Porque está bueno, digo, me siento en la bata y viajo un rato. Pero ya está, ya curtí todo lo que tenía que curtir, mi época de rock. Toqué en Cemento, en Dijule, grabé disco. De hecho le di el disco a Mario, la otra vez que se viralizó. Así que no le puedo pedir nada más a la música porque me dio más de lo que yo esperaba. Pero bueno, te sigue dando momentos de pasarla de bien. Placer, y los músicos son músicos siempre, o sea. Siempre. Yo entré acá y vi algunos instrumentos y ya me puse... En cualquier momento. Digo, me van a hacer tocar, qué bueno. No, estás invitado. Este año es un año particular, creo, para lo que es la afición nacional con la llegada del Eternauta, creo que es un antes y un después, pero también para tu vida, ¿no? En este momento de estar haciendo Agotados en el teatro, de tener una gira en España, de hacer una película que está por estos días también con Lali, bueno, ahí en los cines. Todo lo que es el Eternauta, escribiendo la segunda temporada. ¿Cuánto tiempo esperaste este momento? No sé, viste, como que la vida se va dando y van surgiendo cosas y no sé si uno las va planeando, viste. A mí me gusta siempre repetirla, perdón que suene repetido porque lo digo siempre, pero la frase de Lennon que dice: la vida es aquello que sucede mientras uno se la pasa haciendo planes. Entonces siempre te va sorprendiendo, a mí la vida me va sorprendiendo. Por lo general supera ampliamente los sueños que yo me voy proyectando y la verdad es que sí está bueno el reconocimiento, que empiecen a descubrirme. Inclusive hay gente que no sabía que yo existía y está buenísimo. Con el Eternauta pasó eso, pasó que se pueda unir varias generaciones también.
De hecho pasó con Los Chiquititos, que mi personaje pegó en Los Chiquitos porque yo tengo hijos chicos y al ir al cole era el Goat o la puta cabra, no sé qué, y bienvenido sea. Y esas cosas están buenísimas. Después está la gente que te viene bancando desde Ocupas a esta parte, hay otros que te descubrieron en Un Gallo o en El Marginal. Así que está buenísimo, y está buenísimo también haber proyectado este tema de la obra de Agotados, sí, del unipersonal, para este año, en la fecha más o menos que salía el estreno del Éter. Entonces como que todo tuvo mucha fuerza y se dio todo al mismo tiempo. Sin embargo, sigo siendo un remador y sigo siendo un laburante y sigo esperando cosas que todavía no vinieron. Bueno, esto está bueno. Hay mucho para esperar y para trabajar y justamente buscar. Pensaba en la obra, y lo hablamos fuera de lo que sería este espacio, que es una obra muy particular, porque para el que no la vio, obviamente tiene que ir a verla, se llama Agotados, y es de un recepcionista que recibe demanda permanentemente y un poco, que también es actor, va como, viste, dejando sus sueños ahí viendo en stand-by hasta que pueda concretarlo. ¿Por qué elegiste esa obra? Y bueno, justo porque tiene también un punto de encuentro con mi propia vida. Igual lo que más me encendió para tomar este tipo de desafíos justamente es que veía desde el texto que era algo casi imposible de hacer, por el vértigo que tiene la obra de cambiar en milésimas de segundos de un personaje a otro, y así en ese color durante 1 hora y 10. Porque es un recepcionista que atiende llamados telefónicos de los diferentes comensales en un restaurante, y mientras lo hace tengo que poner la voz y el cuerpo de otras personas, y a la vez me pregunto y me respondo. Es casi un espectáculo esquizofrénico. Casi es una locura el planteo ya de movida, sí, el intentar hacerlo. Exactamente, pero el que lleva la trama hacia adelante es un actor. Sí. Un actor que tiene todas sus heridas y todos sus sueños y todas sus cuestiones en sus hombros, y a la vez tiene que parar la olla, y para parar la olla hay que trabajar en cualquier lugar, en un lugar digno, y eligió un restaurante, o lo eligieron a él, ¿no? En un restaurante, y mientras lo hago, bueno, ahí hay un tránsito de mi propia vida. Yo soy hijo de comerciantes, y en momentos donde ya empecé esta carrera, empecé a transitar, el camino de la actuación, ya desde Ocupas para acá, hubo muchos baches en donde tuve que volver al negocio familiar, sí, y en esa vuelta era un poco Sam, claro, era el protagonista de Agotados. ¿Sabés qué pensaba en esto, ¿no? de las carreras? Porque uno tiene la fantasía, bueno, el actor, ¿no? El actor es que pensás en todos los actores y pensás, la tiene resuelta, fama, ya dinero, está, fama, todo. dinero. Pero la mayoría de los actores es un poco lo que le pasa al recepcionista, es un poco lo que te pasa a vos. Yo creo que a todos. Pero sí, hay unos que dicen, bueno, esos ya quedaron como famosos y uno tiene, bueno, no sabemos nada. Pero ¿cómo manejás la ansiedad y cómo se maneja incluso el ego cuando vos decís, la vengo de súper romper y ahora tengo que ver dónde saco el mango, cómo me vuelvo a reinventar? Bueno, justamente yo soy alguien que vuelve siempre al punto de partida, ¿no? Yo tengo una escuela de actuación donde justamente todos los años, con todos los grupos, arrancamos de una misma manera, que es armando una especie de ritual, que es mirando el escenario y hablando con respecto a lo que significa esa imagen para nosotros, porque fue la imagen con la que me topé por primera vez cuando fui a estudiar teatro al estudio de Lito Cruz. Entonces esa imagen es el punto de partida para mí. Y volver al punto de partida a mí de una u otra forma me va fortaleciendo y me va generando esta cosa de contacto con la tierra, de no dejarme despegar del piso y subirme a la oleada que te puede generar un proyecto ocasional que le vaya bien, como en este caso el Eternauta, que la rompió toda en todo el mundo, y yo al mismo tiempo me estaba subiendo a un escenario 1 hora y 10 para componer 40 personajes, solito mi alma, claro, en donde justamente un chico, ahora no me acuerdo qué periodista, creo, no me acuerdo ahora, no quiero decir un nombre que no es, me dijo, pero ¿qué necesidad tenés? Claro. ¿Qué necesidad tenés ahora de mandarte a la parrilla así 1 hora y 10
cuando estás rompiéndola con el... Y bueno, porque justamente necesito estar en contacto con el punto de partida y además con los proyectos que yo todavía no pude hacer. Yo nunca protagonicé en Calle Corrientes un espectáculo comercial. Pero jugarse a hacerlo también solo, en uno personal, claro, es una apuesta. Lo que pasa es que yo voy de 1 a 1000 en todo, en mi vida. Desde la música que claro. no sabía tocar, a un amigo que, así como en una habitación como esta, tenía una batería y me dice, dale, toca. Pero no sé, dale, seguime. Y lo seguí, aprendí a tocar la batería. Pero antes de ese momento de aprender a tocar la batería, nada. Nunca nada. Nunca nada. Lo mismo me pasó con la actuación y lo mismo me pasó con el guión. Entonces es como una característica en mí de hacer... Como que hay cosas soy que muy ya mandado, ¿no? Y hay algo en mí que termina haciéndose cargo de lo que le toca. Sí, y tenés como talento para hacerlo, porque yo puedo mandarme a cantar y soy horrible, o sea, no es un tema de mandarse nada más. Sí, bueno, puede ser que haya algo innato ahí y yo lo aprovecho, me hago cargo, le pierdo el respeto en el buen sentido de la palabra, porque la verdad que soy muy respetuoso de todos los procesos y de todos los maestros que van apareciendo en mi vida, pero por sobre todas las cosas soy muy respetuoso de mi propia voz interna, ¿no? De esa intuición que me dice, mandate. Yo desde algunos años a esta parte aprendí que esa vocecita manda y que no hay que desestimarla, que es una vocecita por lo general, a mí particularmente viene a la noche, cuando apoyás la cabecita en la almohada. Yo creo que un poco a todos le debe pasar, hacelo. Y hay algo que no lo dice la mente, lo dice el alma, ¿no? Y ahí es donde empecé a aprender a decodificar esas cuestiones. A decir, bueno, me animo ante la duda. Porque la cabeza dice todo lo contrario. Dice, no es por ahí, no, vos no podés, vos no sos Brad Pitt, no te podés subir a un escenario. Claro. Y sin embargo hay una voz interna que dice... Un motor. Sí, es por ahí, te vas a sentir bien, es lo tuyo. Este espacio se llama Mil Vidas y un poco cuando lo pensamos y demás. Por eso me llama. Claro, sí, porque siempre digo, en algún momento llega la entrevista o llega la palabra justa para el otro que está mirando y no sabes a quién le llegó y en qué lo puede inspirar. Y entonces cuando pensaba en invitarte, pensaba en esto, digo, en las tantas veces que uno intenta hasta lograrlo y cómo son esos llanos y cómo son esas alturas, ¿no? Desde ese lugar. Por eso vos hablabas recién de la empresa familiar y te lo escuché contar muchas veces, pero amaba la idea de que alguien esté trabajando en un lugar donde venden churros, claro. Porque no hay nada más rico. Entonces ¿cómo era? ¿Cómo era la familia? ¿Cómo era Ariel a los, no sé, 8, 9 años? Y bueno, a mí la verdad es que yo desde que tengo uso de razón, mi viejo me espera con una chata que era o un rastrojero o una F350 o no sé, diferentes camionetas, porque era siempre camioneta y yo odiaba que tuviera camioneta. ¿Por qué? ¿Vos querías porque auto? Todos los compañeros o muchos compañeros, los padres tenían autos. Sí. Y yo quería que mi viejo tuviera un auto, no una chata muy, no como, no sé, algo muy bizarro para mí, pero esas cosas de pibito que son estupideces, pero que te quedan, ¿no? Era porque mi papá tenía que cargar aceite, margarina, claro, dulce todo. de leche, y a nosotros. Claro. ¿Ustedes cuántos hermanos? ¿Cómo? Tres. ¿Vos mayor, menor? Yo soy el mayor, después está Leandro, que le llevo 3 años, y el más pequeño, que le llevo 10. Ahí hay bastante diferencia. Y bueno, nos esperaba así, literal, salida del cole, subíamos a la chata entre las bolsitas de papel y no sé qué, y el dulce de leche, y a Necochea. Claro. Que Necochea son casi 600 kilómetros. Es una vida. Una vida para llegar hasta allá. Sí, y antes ni te digo, ¿no? En las rutas de antes, en donde parábamos, yo sufría un poco del mal del viaje, ¿viste? Me mareaba, era un plomo, pobre mi viejo, claro. Tenía que hacer frenar a cada rato, bueno, hasta que llegábamos y ahí armábamos una nueva vida, éramos medio gitanos, ¿viste? Sí. Nos quedábamos como 4 o 5 meses haciendo todo lo temporada. Que era verano. Todo diciembre, todo enero, todo febrero, todo marzo, e inclusive hasta veníamos casi en abril, y ya habiéndome perdido algunas clases y qué sé yo. Y ahí nos repartíamos horarios,
quién atendía a la mañana, quién atendía a la tarde, más que nada con mi hermano Leandro, porque el otro era muy chiquitito. De hecho nació allá, el más chiquito nació en Necochea. ¿Y salían a la playa? Y hacíamos temporada, era un negocio muy pequeño, muy chiquito, venta al público, churrería Piluso, en una época de esplendor de Necochea, en los 70 y pico, 80 y pico, era una plaza muy potente a nivel de Mar del Plata, te diría, en donde iban todos los artistas y los espectáculos más importantes, donde iban todos los equipos de fútbol a hacer pretemporada. Y con este nombre, el Capitán Piluso, era bastante llamativo y por sobre todas las cosas para los artistas, porque era Olmedo, ¿no? Claro, sí, sí. Y Olmedo creo que estuvo una vez en el local y haciéndole un chiste a mi viejo, ¿quién te dejó ponerle este nombre o algo así? Y bueno, y ahí arrancó todo. Después mi viejo también se hizo de otro lugar ahí, en donde fabricaba y vendía también para la playa. Tenía sus vendedores en la playa. Yo he ido a vender. ¿Tu viejo los cocinaban en tu casa? Sí, mi viejo con mi abuelo materno, los armaban, los rellenaban, canasto, y mi abuelo salía a venderlo, el Tano. ¿Y tu mamá? Y mi vieja atendiendo al público, también. Full. Sí, que mi papá siempre la cargaba, decía, ella habla y yo atiendo. Y vos estás no, porque mi mamá era muy buena con eso, ¿no? Haciendo sociales con los clientes. Es fundamental. Pero se iba armando una fila interesante. Claro. ¿Y te gustaba a vos el tema de vender y de ganar plata? No, vos querías ir a jugar. Yo no podía entender cómo un padre me estaba haciendo eso. ¿En serio? Sí, después obviamente hubo muchas cosas lindas de todo eso, pero de verdad es que yo no quería estar atrás de un mostrador, como con horarios y no sé qué, con trabajo. Bueno, pero era de un tiempo, digamos, hace un tiempo atrás. Se usaba. Se usaba, creo que todos hemos trabajado. El mismo de pequeño, cosía botones con la madre y le pagaba. Era como una empresa familiar. Ayudaba al padre en una feria, digo, era común que los chicos de chiquito trabajaran. ¿Y te sentías grande en ese momento o no? No, siempre. ¿Cuándo te sentiste grande? No sé, creo que todavía no. Está mal. No, porque a veces pasa con mis hijos, ¿viste? Como mi mujer como que dice, tengo 3 hijos. Claro. A veces soy bastante chiquilín y no quiero envejecer, tengo miedo a eso, ¿viste? ¿En serio? Sí. Pero no te ves así, no digo el abuelo Ariel, pero más o menos. No sé, quiero ser un eterno joven. Creo que eso es muy de músico. No, ahí te sale creo que la juventud o la vejez está en el alma. Yo conozco personas jóvenes muy ancianas y viceversa. Digo, me parece que la juventud uno la puede mantener eternamente, más allá de que la cáscara vaya envejeciendo, que eso es algo natural y que va a suceder y que ya está sucediendo, de hecho. Pero bueno. Viste, pero ahora la juventud también un poco se estiró. Pensaba en esto me decías de que tu mujer son 3 hijos, ¿no? Sí. Vos como padre. No, yo siento que soy buen padre, soy buena onda, pero soy demasiado buena onda muchas veces. Y entonces eso no está bueno. Es ahí el policía malo y policía bueno, en donde ella se convierte un poco en el policía malo y dice, no, hasta acá. Y está bueno que pongan límites, está bueno los límites. Yo a veces no sé cómo. Y tal vez puede ser por algo de esto del pasado, en donde yo tenía que cumplir un horario, entonces permitís ahora. Ahora permito que, pero ya no está bueno que no levantes una taza y no la lleves a la cocina, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces ese límite está bueno que alguien lo pueda proyectar y está bueno que sea mi mujer, porque a mí no me gusta hacer listo, eso, que lo haga ella. ¿Qué sentís que aprendiste de tu vieja, por ejemplo? De mi vieja, no sé, por ahí a ser expansivo, ¿viste? A ser para afuera, al ser medio payasito. Creo que mi madre es medio actriz. ¿Sí? Sí. De ahí viene Sí, es una actriz. A veces sobreactúa bastante.
¿En la parte de humor o más de drama? De todo, dramático y todo, porque el drama es humor después, claro, ¿no? Pasa, claro. Tragedia más tiempo es igual a comedia. Y mi mamá es muy del grito, del qué pasó, de la cosa, del escándalo. Somos una familia tana, ¿no? Claro. Entonces, que hablaban todos juntos en una mesa, que todos opinaban de todo. Que sobremesa larga. Eso ya no pasa en mi propio hogar, claro. Ahora en mi propia familia, pero cuando yo era chico era así, ¿viste? Era como esa dinámica. De hablar mucho. En medio tragedia griega también, ¿viste? De todo para afuera. ¿Y de tu viejo? Escandaloso. Mi viejo todo lo contrario, es una persona más reservada. ¿Y te ves cosas de él, decís ahora, en esta tengo cosas de mi viejo? Sí, yo creo que mi viejo me trasladó bastantes conceptos claros que en esos momentos yo no los veía tan claros. Mi viejo es una persona de pocas palabras, pero de palabras muy justas y muy certeras, en momentos en donde yo ni siquiera las entendía. ¿Te acordás alguna? Y las fui entendiendo con el tiempo, sí. ¿No? Y la verdad es que le agradezco esta cosa también de haber convivido en el comercio. También me dejó algo del comerciante. Yo hoy podría ser comerciante tranquilamente, ponerme un negocio y saber que me va a ir bien. ¿En serio? Con el ABC que me ha dejado mi papá con respecto a esas cuestiones. Y agradezco eso porque agradezco también desde hoy como actor y como guionista y todo lo que me toca desde el arte, también el agradecimiento al público, profundo y sincero, porque mi papá agradecía profundamente y sinceramente al cliente. El claro. Cliente es todo para el cliente, es alfombra roja, nos decía, ¿no? Y bueno, y el espectador es lo mismo. Yo por eso me tomo el laburo cada vez que termino una función, me saco fotos, me quedo charlando. Bueno, es una mirada, un entender que uno hace las cosas para otro también, ¿no? Claro, y que sin ellos no sos nada, claro. No sos nadie. Total. Si no hay una validación de un otro, no sos nadie. En lo que hacemos nosotros es así. Totalmente. Y no sé, después mis viejos, sí, vos me preguntabas palabras así que me han quedado, no sé. Te voy a decir, porque además es muy gracioso en su cosa, tiene como una cadencia al hablar, es muy irónico. De hecho, le hago un homenaje en Agotados. Cuando yo hablo con mi papá por celular, esa voz que yo pongo es la de mi papá, verdadera. Ah, ¿lo hiciste grabar a tu viejo? No, soy yo. Hola, hijo, ¿cómo andás? Él habla así. Yo te hago escuchar un audio y es idéntico. De hecho, en diciembre del año pasado estuvo muy grave mi papá internado. 3 meses en terapia intensiva y pensamos que partía y cuando me vino a ver en el estreno ahora de la hora y se escuchó y la gente se ríe en ese momento porque vértigo, cuando atiende él el teléfono es como blum, claro. Freno de mano de una, entonces genera como esa risa. Y entonces cuando terminé de la función me dice, ¿cómo pega mi personaje? Mi amor, en serio, qué genio. O sea, él reconoció que era su voz, que no había duda en eso. Todas las personas que lo conocen a él y que me vienen a ver, dice, no puedo creer cuando haces a tu papá, me muero. Qué genial, porque lo que vas contando, todos los elementos que te atravesaron en tu vida, los incorporás a tu profesión. De alguna manera. Sí, es que yo tuve, gracias a Dios, tuve un tránsito, esto de las 1000 vidas. Sí. Fue impresionante, lo es, y eso yo creo que marca como un diferencial en mí a la hora de hacer lo que hago, tanto al actuar, al escribir, al dar clases, a la vida, con mis hijos, porque mis hijos también me dicen, contame de tu mundo, pa. Qué buena pregunta. Es verdad, ¿viste? Era otro mundo. Era otro mundo, claramente. Y me causaba gracia porque de más chiquititos me preguntaban siempre y se quedaban mucho tiempo preguntándome cosas y yo les contaba anécdotas, personajes, les describía personajes y se mataban de risa. Y van a ir, y seguramente a medida que crezcan también van a poder ver o tener registro de tus otros trabajos, quizás hasta empatar la edad, ¿no? Cuando llegue el más grande, la edad de Walter, por ejemplo. Sí, vos decís si ellos me empiezan a descubrir a mí como actor, creo que lo hicieron este año, por primera vez de una manera contundente.
porque ellos me vinieron a ver al teatro que en el teatro nunca me habían visto. Claro. Y al verme hacer lo que hago, no lo podían creer. Cuando salí me dijeron, sos un superhéroe, pa. Estás re loco. Claro. ¿Cómo haces eso? No. Y bueno, eso estuvo bueno, me causó mucha gracia. Y pegado al Eternauta, que el Eternauta pegó en los chicos. Bueno, que a mí me generó porque es algo sorpresa. De ciencia ficción, claro, es otro juego, me ellos parece. son muy de Marvel, ¿viste? Entonces, claro. Que les haya pegado el Eternauta me encantó. Y dijeron, está buenísimo. Ya cuando se las contaba la historia, antes de empezar a grabar y eso, flashearon, ¿no? Claro. Me acuerdo un verano, unas vacaciones, en un desayuno les conté de qué iba la historia, cómo íbamos laburando hasta ahí, y quedaron todos como que querían verla. Es muy actual y creo que un poco pasa por ahí. Pensaba en esto de la vida misma, ¿no? Que a veces uno piensa que llegan las oportunidades o todo tiene que salir bien y demás. Y yo creo que a veces tanto los no como los sí nos determinan, ¿no? Que vos decís, quiero tal cosa y te aparece un no que a lo mejor te lleva para otro lado. ¿Tenés algún no que te recuerdes, que hayas dicho vos, que te hayan dicho, que marcó algún otro escenario? O sea, algo que esperabas, algo que te profesión dijiste que no, que te cambió el juego. Y bueno, a mí el no es algo que me fortalece. Sí. Es algo que me enciende. Y siempre me dijeron que no. En muchos aspectos de mi vida. A nivel amoroso, a nivel amistad, a nivel laboral. Estuve repleto de no. Y ese no siempre hizo que me preguntara, ¿y por qué no? ¿Y si yo quiero que sí? ¿No? Para mi propio y ejercicio interno, ¿no? Y en esa pregunta me fui fortaleciendo y fui logrando el sí con el tiempo. No por ahí con esas personas que me dijeron que no, claro, pero sí con otras y con la vida. O sea, era no porque no era el momento. Y yo empecé a leer esos no como también cuidados, ¿no? Como de una otra forma era, si yo acá te hubiese dicho que sí, vos no estarías de la manera que estás ahora, o quizás ni estarías. Claro. Está bueno pensarlo así, no lo había pensado nunca esa forma de que el no puede ser un cuidado incluso. Sí, pero yo tampoco, yo lo fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y creo que es un poco así, o por lo menos en mi caso fue muchas veces así. Y en otras fue el no para que vos te puedas llenar de herramientas para que algún día sea un sí. Entonces, si a vos te dijeron que no en ese momento, eras porque solamente te veían de una manera y no tenían de qué agarrarse para decirte que sí. Claro. Y bueno, entonces yo me encargué de que se empezaran a agarrar de otros lugares para poder darme, bueno, ¿y por qué no? No puede ser, dale. Y lo buscaste. Y lo fui revirtiendo, sí. ¿Y el sí? Un sí que decís, qué buen sí que me dijeron o qué buen sí que dije. Y tenés que tener sí. Y sí, bueno, te voy a decir el de mi mujer. De mi mujer. Qué lindo ese. Qué lindo que hayas elegido ese sí. Sí, me emociona. ¿Cómo fue? No sé, se fue dando pero también. ¿Cómo fue esa historia? Porque llevan un montón de tiempo juntos. Sí, pero es una persona maravillosa. Para mí es fundamental en mi vida. Y nada, es amor puro, no sé cómo describirlo, pero ella me conoció en un momento de mi vida que yo estaba bastante roto y ella no estaba rota, o por lo menos de apariencia. Después me di cuenta que alguna rotura tenía también por ahí y yo ayudé a que ella la sanara también. Pero yo no podía entender por qué me estaba diciendo que sí. Ahí era al revés. Pero, a veces no entendés por qué el no. Sí. Bueno, yo acá no entendía el por qué sí. Pero vos avanzaste con ella y ella te dijo que vos, esta la tiro a ver qué onda, dijiste, o corazonado, la vocita te dijo dale. Sí, no, al contrario, yo cuando la conocí, digo, no creo que esta piba me dé bolilla a mí porque ella estaba como muy en armonía y yo estaba en otras, viste que te das cuenta que estás vibrando en diferentes planos. Pero había algo que... Pero había algo que generaba esto, el match, ¿no? Que sí, que algo iba a pasar.
Me acuerdo que después de ese momento que la conocí, le invité a un estreno de una peli y fuimos juntos y ahí como que pasó algo, hubo buena onda, después nos volvimos a ver, fue como todo muy tranqui, ¿no? Sí. De menor a mayor. Pero nunca pensé en que iba a terminar armando una familia con esa persona, de verdad que ni siquiera me proyectaba con ser papá, ni con tener hijos, ni nada de eso. Hasta ese momento no pasaba. No, yo siempre fui rockero y no me interesaba tener hijos, no me gustaban los pibitos, no tenía paciencia. Ella tampoco era Susanita, tampoco volaba, viajaba por el mundo, azafata, independiente, no necesitaba nada de nadie. Ninguno de los dos estábamos en ese plan familiar. Sin embargo, como se fue dando de manera natural y empezamos a convivir y pegó buena onda y ella empezó a entender qué era lo que yo sentía por la actuación, que es muy complicado también eso. ¿En qué etapa estabas más o menos? O sea, ¿qué era la etapa después de Ocupas? Después de Ocupas, después de Sol Negro, de Buena Vida Delivery en cine. Y o sea, ya llevabas un tiempo. Sí, pero estaba en una meseta en caída libre, en donde no pegaba ningún laburo. Y ella había visto Sol Negro, Ocupas no. Ocupas se filmó, algunas escenas se filmaron en el edificio donde vivía ella, en Córdoba, antes de Callao, que es el edificio donde yo después terminé viviendo con ella un año, conviviendo con ella. Ella Ocupas no lo había visto, pero sí había visto Sol Negro, le interesaba la temática y no sé qué. Y cuando le dijeron que yo hacía un personaje, que era un personaje que hacía ahí, que era el Japa, que era una cosa patética, le dijo, qué feo. Después me conoció y sin embargo, bueno, ya dejó de pensar eso. Algo pasó. Pero digo, empezamos a convivir y buena onda y como que cada vez tenía más ganas de estar con ella y la extrañaba siempre porque también volaba y venía y empecé a enganchar con los vuelos de ellas también. Hacía algunos destinos, la acompañaba. Y después me acuerdo que me entusiasmé mucho con un unipersonal en aquel momento de una autora mexicana, que era de la vida de un escritor, un pobre tipo que sufría, que no era reconocido en su arte. Entonces eso me pegó, porque me estaba pasando lo mismo a mí. Que ahí estaban algo me acuerdo parecido. Que gracias a ella pude acompañarla a México, comprarme los derechos yo de la obra, y vine y la hice. Y la hice en La Colette, que es un espacio en Paseo de la Plaza, abajo, que es un tipo café concert, muy pequeño. Y como vivíamos ahí casi en Córdoba y Callao, ella me venía a buscar desde ahí hasta Córdoba y Callao, yo iba llorando, porque hacía el espectáculo para 5 o 6 personas. Claro. Yo decía, no puedo más, esto no es para mí, ya está. Y ella se decía, otra vez, pobre flaco. Que tomo el avión de vuelta. No, me decía, pero tranquilo, ya se te va a dar, tranquilo, disfrutalo y no sé qué. Viste, como que yo sentía que la palmadita esta como pobre pibe para que no sufra. Pero confiaba en vos. Pero sin embargo ella lo decía con mucha verdad y con mucho contenido todo lo que decía. Y hoy estoy en la Sala Neruda. La Sala Neruda está arriba de La Colette. Y me acuerdo el día que agotamos entradas, en una sala muy impresionante, muy grande. Ella me dijo, viste, hacía unos años estabas acá unos metros. Llorando. Y es eso la vida, ¿no? Claro. Y mañana podés volver a La Colette. Entonces, eso lo entendí también con ella. Y ella no tiene nada que ver con el palo, pero tiene mucho que ver. Porque observa muy bien, es muy tranquila y medio que también su laburo es medio parecido. Elencos rotativos, salir a buscarla. Todo el tiempo, claro, con algo que cambia y bueno, supo entenderme, la supe entender y en algún momento dijimos, y estaría bueno armar una familia. Y acá estamos, con dos tanitos locos, Valentino y Vito. Y está buenísimo, armamos una muy buena, muy buen equipo. Todo, sí. Todo. Somos un equipazo, con cosas malas, cosas buenas. El rockero con su familia. Obvio, con problemas, con un montón de cuestiones que tiene cualquier familia,
pero somos un equipazo, yo ahí me abrazo y ese es el lugar donde quiero volver rápido todo el tiempo, ahí y a mi escuela. ¿Por qué hiciste la escuela? Porque necesitaba que alguien me escuche, necesitaba que alguien entienda cómo yo siento esta vocación hermosa que me atraviesa y ocupa cada rincón de mi ser. Yo sin actuar me muero literal. Y además porque necesito que me escuchen las personas que tienen problemas en la vida, ¿no? Siento que ahí medio tengo un legado, yo que tuve la suerte de una segunda oportunidad y entonces convoco desde mi escuela a las personas que no pueden decir, que no se atreven a dar el paso, que se castigan o que están pasando por alguna enfermedad. No es solamente una clase de actuación, es el arte puesto en función de mejorar una vida y es lo que más me interesa. De hecho, el otro día me pasó algo maravilloso con un alumno que me esperó a la salida del teatro, un chico que está con un tratamiento oncológico y que me quería venir a ver. Le dije, venime a ver, lo invité al espectáculo, salió maravillado y quería arrancar a estudiar teatro. Ya a esta altura del año nosotros ya cerramos vacante porque ya estamos trabajando con los grupos armados. Sin embargo, lo invitamos a él que sea parte y vino y está muy feliz y le cambiamos la vida y hace poco le dieron resultados también en sus análisis y va todo bien. Entonces digo, ese tipo de cosas son las cosas que a mí me terminan fortaleciendo y me terminan indicando de que la decisión fue correcta cuando quise tener una escuela. Porque hoy mi escuela es una escuela muy importante. Digo mi escuela, pero no estoy yo solo. Nuestro equipo está Marcos Horrisberger, que es mi socio de toda la vida, Ariel Barón, que se sumó hace unos años y es como un crack total, Soledad Tahuada, que nos da una gran mano ahí también como docente. Somos un equipazo, somos una familia, nos queremos, nos protegemos, no permitimos que nadie lastime a nadie, que todos valoren la palabra, que todos quieran trabajar en equipo. Y que encuentren un lugar aquellos que también lo necesitan, que me parece que esa es la... Es un espacio medio raro. No, pero me parece que, a ver, es poner una mirada muy amplia para lo que es la profesión, ¿no es cierto? Que no es solamente, bueno, voy, cuento la historia que me pide el personaje y me vuelvo a mi casa. Vos acá estás hablando de otra cosa, estás hablando de acompañar y abrazar quizás, incluso. Y que alguien pueda decir. Y que alguien pueda decir. Ya con que venga y pueda decir, ya es un montón, porque el decir elimina esta cosa de que se estanque acá y que cuando se estanca acá se convierte en enfermedad. Y a veces esa enfermedad es grosa, es grave. Sí. Y a veces tocas fondo. Entonces, cuanto antes puedas largar y expresarte, y entonces, ¿cuál es el camino? En este caso, la actuación, subirte a un escenario, componer un personaje, reír, divertirte, llorar, morir, resucitar, vivir 1000 vidas, teniendo una vida sola. Es que a veces yo siento un poco, y por eso también armamos este lugar, digo, de que la vida te da 1000 posibilidades y 1000 vidas, si se quiere, dentro de la misma historia, para justamente volver una y otra vez. Hablabas recién de la enfermedad, y es un lugar donde vos transitaste fuerte, y creo que también es bueno a veces dejar ese mensaje de que cómo se transita y cómo se reconvierte una situación. Cuando repasaba tu historia y veía que fue en la mitad de los 20, ¿no? el diagnóstico de leucemia fue, ¿no es cierto? Digo, es como la edad donde uno se siente imbatible, los 20 años, ¿no? Claro, y de golpe... Sí, más en esa época, yo tenía pelo y pelo largo por acá, rockero... Claro, y de golpe la idea de finitud, de algo, de que se termina. Ajá. ¿Cómo, desde acá sentado, ¿no? ¿Cómo ves todo ese Ariel luchando y enojado y por todas las sensaciones que pasaste? Y bueno, justamente era un pibe que no sabía expresarme. Si bien me expresaba a través de la música... o decía, era muy hablador, siempre fui muy hablador y fue lo que más me salvó la vida y con las mujeres ni te digo. Pero no sabía decir lo que me estaba pasando. Yo sentía que no era por ahí, sentía que estar trabajando
en la churrería, sí, o hacer cosas. Yo decía, yo no estoy para esto, pero no es porque esto es algo denigrante, sí, porque sí, sí. Yo lo valoro cosa, y lo atesoro, pero algo hay y no sé cómo decirlo, entonces lo manifestaba con excesos tal vez, ¿viste? Salía todos los días, ¿viste? Y no la rockeaba todos los días, no estaba tranquilo, no estaba en paz. Y bueno, me termino poniendo este palo de la enfermedad en donde me sacude la vida de una manera muy contundente, al punto de casi quedarla. Y lamentablemente yo necesité ese sacudón para poder despertar. Yo pienso que a partir de eso, no sé por qué cosa mágica, elegí empezar a estudiar teatro. Y ahí arrancó mi vida, ¿no? Porque, arrancó mi vida no cuando empecé a hacer ocupas ni nada, cuando yo entré por primera vez al estudio de Lito Cruz y vi esta imagen del ritual, sí, de las luces encendidas de un escenario, dije, era acá, era esto. Encontré la respuesta inmediatamente. Y vos estabas en ese momento con el proceso de la quimioterapia, pero todo, ya con tratamiento ambulatorio. Era más espaciado. Ya había pasado todo lo peor. Lo peor supuestamente, porque siempre está el miedo de la recaída. Hasta no cumplir 5 años de remisión, vos no podés descorchar. En realidad no podés descorchar nunca, claro, y ninguno de nosotros puede descorchar. Nadie. Después me di cuenta de eso. Yo antes pensaba que solo yo tenía esa sensación de guarda porque puede volver, el fantasmita, te vamos a agarrar de nuevo, y después entendí, pará, nadie la tiene comprada. Claro. Ese fantasmita, si se quiere, puede estar en la cabeza de cualquiera. Entonces ahí como que me relajé. Pero sí, fue tremendo y fue lindo a la vez, porque gracias a eso pude descubrir todo lo que descubrí, pude armar todo el camino que la vida me regaló, y hoy puedo también generar esa conciencia en personas que no hace falta que vos toques fondo, total, o que llegues a un lugar tan borde, ¿no? Vos tenés que tratar de anticiparte a esa jugada, y yo creo que el teatro hace que vos puedas sentirte un poquito mejor, el teatro, el arte en todas sus formas, que te sientas un poco mejor y que evites ir al médico, porque esa sonrisa, ese decir, descarga, y esa descarga hace que vos no tengas que ir a verlo por una úlcera al médico de repente. Te escuchaba cuando decías que llegaste de la escuela de Lito Cruz y dijiste, bueno, acá está. Fue como, no como quien encontró su vocación, sino como quien encontró su sentido en la vida. Totalmente. E incluso te diría como, no sé si la palabra es místico, pero como una fuerza más, ¿no? No sé si sos creyente o no. Sí, fue o si eso fue parte del lado B de todo lo que venía. Fue una revelación. Una revelación. Sí, yo entré y entendí todo. ¿Viste cuando se encajan todas las piezas del rompecabezas? Sentí que hizo pum, 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 pum. Dije, es esto. Es esto. Y hoy lo hago con todos mis alumnos. Cada vez que arrancamos, cada año, por más que vengas los 3 años a mi escuela, o son 3, 4 años, lo hacemos porque no hay que olvidarse nunca de eso. Total. Yo por lo menos no me olvido nunca del churrero, no me olvido nunca del barrio, de mis raíces. Por eso lo cuento, por eso lo digo, lo comparto, no para generar una cosa de víctima ni de nada, porque hay personas que la pasan 1000 veces peor que uno, simplemente para generar conciencia. Porque la gente también a veces, al verte en esta espuma de la ola que decimos del Eternauta, primer puesto a nivel mundial y no sé qué, que vean que sos un tipo que también sos uno de ellos, ¿no? Que sos un comerciante, que sos alguien que no sos Brad Pitt, que no baja el brazo, la seguís buscando. Que no baja los brazos y que sin embargo estás. De los maestros, ¿no? De gente que, no sé, que te pusiste a hacer guión con Bruno Estañaro, o que trabajaste con Darín o con Brandoni, con De la Serna. Desde la profesión, pero también
¿apareció otra gente que maestros tipo, no sé, lo que aprendiste de tu papá o demás, que vos decís, esta persona, bueno, hablábamos recién de tu esposa, me dijo es por acá, en alguna? Sí, bueno, mi viejo, mi mujer, mis hijos. ¿Tus hijos? ¿En qué aprendes de tus hijos? Todo el tiempo me están corrigiendo, todo el tiempo me están enseñando cosas mínimas, chiquitas. La verdad es que además son inspiración también, ¿no? El verlos tan autónomos, ¿no? Porque uno hace lo que puede, más o menos va guiando, pero después los ves cómo se desarrollan, cómo se vinculan y demás, y decís, es todo lo que hubiese soñado o más. Son pibes que te llenan de orgullo, como supongo todos los padres le pasará lo mismo con sus hijos. Y bueno, me digo, mirá qué lindo, porque yo en esta etapa de la vida yo no hacía esas cosas, o no tenía la conciencia que tienen ellos con respecto al cuidado del medio ambiente, el bullying, cómo te autopercibís sexualmente, un montón de cuestiones que a los 14, 11, 10, ni en pedo tenía yo. Y ahora ellos te lo dicen. Y ellos te lo dicen, te lo explican, o vos, ni siquiera hace falta que te lo expliquen a vos los ves cómo se conectan y aprendés, ¿viste? Y está buenísimo, está genial. Aprendí también de un maestro pastelero, un pizzero, que me dio grandes consejos. Mientras yo estaba en el negocio trabajando, atendiendo, y él estaba en la cuadra haciendo pizza o amasando medialunas, me iba hablando de la vida, me iba hablando de las mujeres, era muy mujeriego el tipo, me iba hablando, me iba dando lecciones, me iba diciendo, venían amigos y amigas a mi negocio, a visitarme, de verano, ¿no? Me decía, fíjate que con esta chica, no, nada que ver, es amiga mía. Se reía, me daba consejos, todo. Era muy divertido, porque en esa parte con mi papá yo no podía, había como un filtro, había una cosa. Mi papá siempre fue como un poco más duro en ese sentido, pero no por ser él un tipo duro, porque tampoco le salía. Por eso esta cosa de las medias son para los pies. Claro. Que vos me decías, ¿cuál fue uno de los consejos que te dio? Entonces yo decía, ¿qué me quiere decir con las medias son para los pies? Con el tiempo entendí que lo que me quería decir, que no me ponga nunca en sociedad con nadie en nada. No, o sea, vos fijate la vuelta que te tiró. Pero yo era muy chico, no iba a entender jamás nunca que las medias eran para los pies. Como esas frases mi papá tiene muchas, y que me quedaron siempre rebotando y picando, y después les pude dar contenido y desarrollo. E inclusive a veces las uso como actor y como guionista, porque son maravillosas. ¿Qué se disfruta del ser guionista? ¿No? Porque digo, el guionista también es como que vas armando el cuento, vas armando todo. Sí, se disfruta muchísimo. Bueno, a mí me encanta porque te sumergís a un mundo en donde en principio hay una hoja en blanco y no hay nada más, y hay una idea. Y vos tenés que llegar a ese resultado o a ese caminito, lograr armar ese caminito para contar un cuento. Es algo increíble, me rompió la cabeza a mí este oficio también. Digo que está empatando ese amor por la actuación. Como con el guión. Sí, porque, por ejemplo, por todo lo que fue la preparación del Eternauta, fue un montón de tiempo que estuvieron. Muchos años. Muchos años. Sí, muchas dificultades, hubo que atravesar decisiones muy importantes, hubo parates en el medio, estuvo la pandemia también en el medio. Yo aprendo mucho. Estañaro es otro gran maestro para mí, ¿no? Porque a él lo encontrás cuando fue Ocupas, ahí se conocen. Sí, él me conoce a mí, ¿no? Porque él ya venía haciendo Pizza Birrafazo, venía del mundo del cine, del nuevo cine argentino, estos directores tan grandiosos, y cuando lanza la audición, casting para Ocupas, me termina descubriendo. Y me elige como Rolinga, paseador de perros, y bueno, ahí queda un vínculo que después, con el paso de los años, no se desarrolló.
Yo seguía en contacto con el hermano, con Matías. Con yo pensé que después hermanos. de ahí habían quedado como medio... No, ya, yo quedé digo, más amigote de Matías. Pero de tanto en tanto hablaba con Bruno. Y en una vuelta lo invité a un cumple mío. Yo suelo hacer cumpleaños así, o festejos bastante importantes. Y lo invité, vino y ahí como que empezamos a recuperar el vínculo. Él enseguida se puso de novio con una amiga de mi mujer, hoy es su esposa, y felizmente casado con un niño también, así que armó familia. Ya la familia ocupa, ¿no? Como se sí, fue nos fuimos ensamblando. haciendo. Y ahí lo empecé a ver más y noté que él tenía ganas de hacer, yo tenía obviamente ganas de hacer y además la admiración profunda que siempre tuve por él, eso no lo perdí jamás, y el respeto tampoco. Y ahí empezamos a transitar un camino que generó todo esto de que él me invitara a ser parte de su equipo autoral y yo decir, pero de verdad me estás hablando a mí, y bueno, ahí entender que sí, que fui muy útil, darme cuenta también de mi propio potencial, y hoy estar con algo tan icónico como fue el Eternauta, como lo es el Eternauta, y le tocó a esta gente, ¿no? Bueno, le tocó a él, a mí y a todo el equipazo que está también trabajando en el Eternauta, pero es muy loco todo como se fue dando, ¿no? Y están trabajando en la segunda temporada. Sí. Y fíjate que eso ni siquiera yo lo soñé. Viste, ahí me toca un sueño superador. Es algo que soñaron muchos y que estoy viviendo yo. Y a veces hasta como que me da pudor, ¿viste? Digo, uy, me tocó a mí. ¿Y tenés ese miedo de decir, esto se me va a terminar o No. ya está? No, ya está. No tengo miedo de que se me va a terminar nada, porque mientras yo tenga salud, a mí no se me va a terminar nada, porque me conozco y soy un tipo que se reinventa. Y así me tenga que poner una churrería, yo voy a vivir feliz. Eso lo tengo claro. Pero, digo, obviamente que en el arte nunca se sabe. Claro. Es un camino muy duro. Pareciera ser que está todo definido, que está todo muy hermoso, que vas a salir campeón del mundo y de repente la pelota entra en el arco contrario y te quedaste con las manos vacías. Si pudieras... Esa sensación está artísticamente. Está, siempre. Humanamente no. Pero artísticamente está todo el tiempo. De que te podés quedar... Como que siento que no, mañana puedo ser de nuevo un NN y nada. Tengo que volver a la churrería de los viejos. Bueno, eso siempre también te da, viste, el decir, yo podría ganarme la vida de cualquier manera también. Eso es. Sí, yo lo sé eso, yo estoy capacitado. Pero me parece que también con toda la carrera o con todo es muy difícil que pase, me parece. Ojalá que sí, que siga siendo cada vez más difícil esa situación de tener que volver o a arrancar en otra cosa. No, porque yo siento que todavía no di ni el 20% del potencial que tengo como actor, por ejemplo. Yo como actor todavía no me tocó que la trama me abrace y me lleve a mí, o yo lleve la trama adelante. Pero tuviste muchos personajes muy... Yo tuve muchos personajes muy lindos, muy importantes, pero de una u otra forma siempre ayudando a que la trama central se mueva, ¿no? Es verdad. Nunca directamente a mí, claro. Nunca el centro de las cosas me suceden a mí o a mis personajes. Sin embargo, genero esta sensación de que... Porque son muy fuertes. De que de verdad esos personajes fueron protagonistas. En realidad la historia es la protagonista, que eso es algo que aprendí del guión y de Bruno, ¿no? Que lo que manda es la historia y la historia es la gran protagonista de las cosas, no los personajes. Los personajes todos son importantes en definitiva. Pero bueno, algún día me gustaría que le toque la de Juan Salvo a Ariel Estatari. Puede pasar y seguramente puede estar en esta baraja de hasta ahora no sucede, por eso lo disfruto mucho en Agotados. Porque en Agotados me pasa con 40 tipos y tipas. Y bueno, y ahí se comprueba también que la gente te va a ver. Sí, me acompañan y están. Y ya me están validando, entonces está bueno. ¿Por qué no? Siento que puede llegar. Totalmente. Una de las últimas que te hago es, si pudieras escribir en un papel un mensaje para que lo vean tus hijos de acá 20 o 30 años, ¿qué les dirías? Sean felices. Sean felices y disfruten de la vida. Disfruten todo lo que puedan.
Nada más, y la verdad es que se los digo y medio que dejé órdenes así, viste, que uno va diciendo, vas entendiendo la finitud y ellos también, porque ellos un día de la nada vinieron y me dijeron, ¿vos tuviste cáncer? Le digo, sí. Me dice, pero no nos dijiste nada. Es que no sé si se los tendría que haber dicho ya ahora, no sé, lo íbamos a hablar en algún momento. Lo descubrieron en las redes, claro. Bueno, mirando alguna entrevista y qué sé yo, pero ¿y cómo? Y y ahí aproveché y hablé todo lo que tenía que hablar. Entonces, digo, ellos ya tienen una conciencia de la finitud también por haber hablado todas estas cosas, y uno también la tiene, entonces uno va diciendo, bueno, yo el día que no esté, ustedes tienen que hacer una fiesta. No tienen que llorar ni nada de eso. Es muy difícil. Fiesta, eso. pero fiesta. Fiesta con DJ, con comida, bebidas, todo jodiendo, banda en vivo. Que es lo que yo hago en mis cumpleaños. Todos mis cumpleaños son así. Y la gente espera, no ve la hora de que llegue otro cumple mío porque la pasan muy bien. Y soy medio así de fiestas maradonianas. Pero me gustaría que mi despedida sea así también. Claro, bueno, de alguna forma no sería consecuente, pero es difícil lo que le pedís a tus hijos eso, porque es... Y bueno, no sé, qué sé yo. Habrá que ver. Habrá que ver qué les pasa el día que yo no esté. Que ojalá sea dentro de muchísimo, ¿no? Ni hablar pero por ahí les pinta decir, no, pero al viejo le gustaba esto. Le gustaba la joda, le gustaba estar de fiesta. Y sí, la vida es una fiesta para mí, hay que vivirla de esa manera. A pesar de todo, a pesar de lo dura que es, de lo cruel que es, de lo injusta que es. Muchas veces es muy injusta. Hay cosas que no te entran en la cabeza. Total. Que uno se vaya no pasa nada, que se vaya un hijo no está bien. No. Entonces hay cosas que no las entendés. Y como hay cosas que no las entendés, entonces ¿qué vas a hacer? Tratá de divertirte, tratá de pasarla bien, fingir un poco de demencia y hacer 40 personajes y decir, ¿y qué me importa? Y si me equivoco, y bueno, y no me miren más. Y bueno, hay más posibilidades seguro. La última que te hago, Ariel, te agradezco que hayas venido acá a casa a compartir este espacio, que seguramente se va a reproducir, la gente lo va a agradecer mucho. Hablamos de fiesta, pero llega el momento del brindis, ¿no? Que vos estás ahí en tu casa, lo que sea, llega el momento del brindis. Me como las 12 uvas. Te comes las 12 uvas, pero el brindis, a lo mejor que tu cumpleaños, brindis en familia. No de año nuevo. No, de año nuevo. En ese momento del brindis que uno dice, bueno, voy a poner todos los deseos. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué brindás cuando brindás? No, salud. Salud, siempre salud. Estar sano. Ver a mis hijos sanos, a mi mujer, a los míos, mis viejos, todo el mundo, al que conozco. Salud. Salud. El amor es fundamental y parece todo trillado lo que digo. Pero es importantísimo. Y la paz. Pero la paz social, ¿no? Que no la tenemos. No. Que es muy feo, muy triste sentir la violencia que se percibe en la atmósfera en cualquier lugar donde estás. Decís, no, loco, ¿por qué? ¿Por qué estamos así tan irascibles, tan irritados? Creo que la sociedad a nivel mundial, no lo digo. Total. Nosotros tenemos además un plus, ¿no? Un plus donde la guita no alcanza, donde pasan un montón de cuestiones que son también muy complejas y donde no nos damos cuenta de que nos estamos aislando cada vez más y encima con violencia, es todo con violencia, no se te pueden decir las cosas bien. Hay como un enojo permanente. En las formas está la violencia, ¿no? En cómo digo. Ni siquiera hace falta que te peguen una trompada para ser violento, ¿no? En cómo decir. Entonces, por eso también pido, porque en algún momento, no sé, la cosa cambie, no sé si cambiará o no, si es una utopía o qué. No, hay que desearlo. Pero la salud fundamental, siempre, porque con salud se puede todo. Bueno, la gente de Somos de Vino. Encima vas a hacer regalo. Te voy a regalar este hermoso presente, te lo mandan ellos, Somos de Vino. Gracias. Son amigos. Bueno, muy amable, muchas gracias. Así que para el próximo brindis ahí tenemos un vinito para brindar. Y acá esto es una remera
que viene, yo te digo, es una remera multiplicadora, porque es así la remera de 1000 vidas, para que tengas 1000 deseos. 1000 vidas más, pues ya 1000 tuve como vidas 2000. más Mirá, para 1000 vidas, ser qué feliz lindo. siempre. Así que esa es la remera de este Qué espacio. lindo, 1000 vidas. Gracias, Nilda. Gracias por venir hasta acá. Por tu amor, por tu mirada siempre con respecto a todo lo que hago, que es muy, muy cariñosa, afectuosa. Sabés que sos un talento, sabés que te tengo muchísimo respeto, así que yo te deseo lo mejor en este ciclo, que ya es un éxito y es tu segunda vuelta, ¿no? Entonces, nada, lo mejor para esta segunda vuelta, que vaya con toda. Gracias. Te lo remereces. Estaremos atentos a todas las cosas. Bueno, gracias, Ari. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.